Pues la verdad es que yo no sé por qué Dios hace las cosas, sinceramente, pero a veces organiza y deshace y hace planes, porque con esta noticia que nos hemos levantado en esta mañana, pues el tema que yo tengo preparado, la verdad, me lo dio una noticia que leí hace aproximadamente un mes en La Voz de Galicia, que se titula así: Esto es lo que dice de ti y lo que oculta tu dirección. Empieza la noticia diciendo que la calle en la que vive una persona habla de su salud, habla de su poder adquisitivo, de su raza y que también oculta muchas cosas más. Distre Marx analiza en El callejero el peso de las direcciones y de la entidad de las personas. A mediados de los 90, es un dato curioso, Donald Trump desnudó hasta el esqueleto un antiguo rascacielos, lo remodeló a su estilo lamé dorado y lo reabrió como un hotel de lujo en el número 1 de Central Park West. En realidad, el edificio no está en esa calle, está en el 15 de Columbus Circle y simplemente compró una dirección más chic para su nueva torre. Una dirección que además era la misma de la torre Time Warner que construyó justo detrás de esa torre que construyó Donald Trump. La llamó One Central Park y había dos edificios con la misma dirección y se desató una auténtica guerra. Si alguno se está preguntando si eso es posible, diré que sí, se puede, porque la tarifa en 2019 para escoger lo que llaman en Nueva York una dirección ornamental era de aproximadamente $11.000. Gratito, sinceramente. Y sí, se hace, porque un apartamento en la Quinta Avenida o en Park Avenue es entre un 5 y un 10% más caro que el mismo inmueble situado en una calle posterior, una calle adyacente. Es alucinante cuando veo insistir y pagar miles de dólares, decía la autora de esta noticia, cuando simplemente para cambiar el nombre de una dirección. Y ¿sabéis lo que pasa? Que los carteros no encuentran las direcciones, los paquetes de Amazon no llegan, pero las personas del altísimo nivel económico siguen profundamente arraigadas al concepto de estatus, al concepto que revelan esto que tener una dirección ornamental y esa guerra que se desata entre Donald Trump por quedarse con la dirección de la torre One Central Park West. Mientras en Manhattan las clases pudientes se compran las direcciones que más les gustan, independientemente de dónde esté situado realmente su edificio, en Calcuta, por ejemplo, las ONGs se dejan la piel intentando dar una primera dirección a muchos habitantes. Porque no tener una dirección, sabéis, significa no tener una cuenta bancaria, no tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a la posibilidad de votar. Hoy en día en España esto es un problema grandísimo, no tener una dirección donde recibir tu voto por correo, por ejemplo. Y no tener una dirección significa mantenerse en la pobreza, ser borrado de este mundo. Eso es solamente un ejemplo de lo que dice y lo que oculta la dirección de una persona. Lo que la escritora y abogada académica Distre Marx en este relato dice en su subtítulo Identidad, raza, riqueza y poder. Jon Snow, que nadie lo confunda, porque este es con H intercalada con un personaje de una serie de HBO, consiguió en la Inglaterra del victoriana cartografiar una epidemia de cólera y que se expandía su epicentro a través de la fuente Broad Street. Demostró que la transmisión se producía a través de esa fuente y por el consumo de aguas, y a través de los códigos postales determinó por dónde se expandía más rápidamente y por dónde se iba cortando la epidemia. Este hombre fue el padre de la epidemiología, algo que ya hemos estado debatiendo durante estos 3 últimos años y que nos ha afectado a cada uno de nosotros. El artículo sigue con muchos más datos, con las ventajas y desventajas de contar con una dirección postal, sobre el uso de las nuevas tecnologías, la ubicación de las personas, el mapeo de datos y las estadísticas que se pueden quitar con ellos, con una simple dirección. Pero a mí con la parte que hemos leído ya me fue suficiente para que en mi mente empezasen a surgir una serie de ideas que yo quiero compartir esta mañana con nuestros queridos audiencia. Pensemos en un momento en el lugar donde vivimos cada uno de nosotros, nuestra ciudad en la que estamos. Se habla de barrios ricos, de clase media, de pobres, incluso de barrios marginales y de guetos. Estamos acostumbrados a oír decir que en determinadas zonas hay concentraciones de personas de determinados colectivos, razas y clases sociales. Muchas personas asocian vivir en un barrio de una u otra ciudad a un mayor poder adquisitivo,
a mayores oportunidades laborales, a mejores posibilidades académicas, mayores posibilidades de ascenso social. Vivimos en un país donde estamos oyendo hablar de que hay muchísimos problemas con la vivienda, donde cada vez hay más personas que tienen problemas para alquilar o para comprar, donde la gente no tiene poder adquisitivo. Todo el mundo quiere vivir en las mejores zonas, planifica su vida para alcanzar esas metas y quiere estar en las mejores posiciones de la sociedad. Hay gente que dice que está por encima de todo eso, que quiere romper con los estereotipos, que es muy moderna, que es muy progresista y que quiere salirse de los cánones que nos marca la sociedad. Se autodefine a sí misma como ciudadanos del mundo, creyendo que esto les confiere un nivel superior al resto de la humanidad, porque ellos están por encima de todos nosotros. Si pensamos en el título de la noticia que me dio pie a la reflexión de esta mañana, esto es lo que dice: y oculta tu dirección de ti. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que yo quiero una vida mejor, yo quiero una casa mejor, yo quiero un cuerpo mejor, y no porque me sobren algunos kilos, eso es verdad, tengo que hacer ejercicio y probablemente con eso lo solucionaré, pero sino porque cada día que pasa yo me siento más cansada, me siento menos motivada para seguir, porque pasan las cosas que han pasado y que hemos conocido tristemente esta mañana a nuestro alrededor. Yo quiero cosas y sueño con una casa que yo no puedo comprar con dinero. Imaginemos por un momento vivir en la más maravillosa y alucinante de las ciudades. No hablo de Nueva York con sus rascacielos, no hablo de París con sus luces, London con su diversidad, Tokio con su modernidad, de Roma con su historia, y mucho menos con Madrid. Hablábamos ayer del Relaxing Café con leche en Plaza Mayor. No hablo de ninguno de esos sitios que ninguno de nosotros conocemos. El apóstol Juan, en Apocalipsis 21, nos lo dice, nos da una vislumbre de ese lugar alucinante en el que algún día todos nosotros tendremos una nueva dirección, avenida de la Nueva Jerusalén. El mismo Jesús nos lo prometió. En Juan 14, del 1 al 3, nos lo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dicho así, con solo esto, a mí ya me convenció para querer estar en esas moradas. Pero para que todavía tengamos muchísimas más ganas de ir, se nos ha dejado algunas pinceladas de lo maravilloso que va a ser aquel lugar, para que, pase lo que pase en este mundo, sepamos que ese es nuestro refugio y sepamos que ahí es donde tenemos que tener nuestra esperanza. En el capítulo 21 de Apocalipsis empieza con esa pequeñísima vislumbre. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi además la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono que decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él campará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y aquí viene algo que todos, y hoy especialmente, deseamos cada uno de nosotros. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¡Wow! A mí esta visión tan escueta, tan limitada, me ha dado una tremenda paz en este futuro que vamos a tener. Es imposible que mi mente finita pueda imaginar tan siquiera semejante grandeza. Tampoco es verdad que deberíamos perder mucho tiempo, demasiadas neuronas, pensando en algo que no se nos ha revelado, quizás porque todavía no estemos preparados para entenderlos, pero una cosa es segura, lo entenderemos todo más allá. Lo que sí que tenemos que tener muy claro, y en eso tenemos que ir trabajando ya desde este momento, es que para poder ser ciudadanos de esa nueva Jerusalén y para poder tener una dirección en esa nueva Jerusalén, tenemos que trabajar desde ya. Tenemos que hacer trabajo de campo en este mundo en el que estamos. En Filipenses 3:20
se nos dice que en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Generalmente, cualquiera de nosotros podríamos saber, los que estamos aquí somos de comunidades autónomas distintas. Después de escucharnos hablar un ratito, podríamos descifrar de dónde somos cada uno. A mí, si me escucháis hablar un ratito, enseguida me notaréis el acento gallego, a otros se le notará el acento madrileño, a otros el catalán, a otros el andaluz. El lugar en que vivimos cada uno de nosotros dice mucho y tiene mucho que ver con cómo hacemos las cosas, con cómo actuamos, con cómo nos movemos. Muchas veces distinguimos a un extranjero por las costumbres que tiene y a veces es difícil ocultar de dónde es cada persona por las costumbres y por cómo actúan. Así que nosotros también vamos a poder reconocer verdaderamente y fácilmente a un verdadero ciudadano del cielo. Su manera de hablar, la manera de hablar de un verdadero ciudadano del cielo, dice mucho de cómo es él. Porque aunque esté hablando de cosas aparentemente mundanas o aparentemente banales, si esperas un poquito, seguramente pronto empezará a hablar de Jesús y pronto empezará a hablar de ese hogar que Jesús le tiene preparado. Su manera de hablar no será una manera grosera, no será una manera vulgar, será una persona tarda para la ira. Sus palabras revelarán paz y verdad y serán siempre cariñosas. También podemos reconocer un verdadero ciudadano del cielo por la manera de orar. Un extranjero ora a sus dioses, pero sus oraciones, las oraciones de un extranjero son sin esperanzas. Los extranjeros oran con miedo, pero los ciudadanos del cielo oran con gozo. Sabemos que Jesús está vivo y sabemos que Jesús nos oye. Aun cuando no podamos verlo, aun cuando no podamos sentirlo, sabemos con certeza que Él está ahí y que va a responder nuestras oraciones. También podremos reconocer a un ciudadano del cielo por su casa terrenal. En ella no se encuentra odio, no se encuentra envidia, no hay libros ni literatura de dudosa procedencia o cosas que sean sucias o cuadros obscenos. Allí se oye orar y se adora a Dios y se oye cantar alabanzas a Él. Es un lugar lleno de paz, un lugar lleno de felicidad. La casa de un creyente puede ser un verdadero trocito del cielo en esta tierra. Hay hijos de Dios que están en este mundo, que no participan en las cosas malas y son como un verdadero barco en medio de un océano. El barco está bien mientras no entra agua dentro de él. Los hijos de Dios son extranjeros en este mundo, viven y trabajan aquí, pero no pertenecen a este lugar, son de otro país, somos de otro país. No piensan como los ciudadanos de este mundo, no estiman las cosas que pertenecen a este mundo. Al contrario, sus intereses están en las cosas del cielo. Así le pasó a Abraham. Él vivía en una tienda, pero no consideraba su tienda su casa, porque él estaba soñando y anhelando una ciudad en la que el arquitecto era Dios. Esto hizo que su vida fuera diferente, porque aunque él tenía riquezas, él no las buscó, todo lo contrario que le pasó a su sobrino Lot. Él buscaba las riquezas y al final perdió todo lo que tenía. Abraham siempre procuraba hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas y Dios siempre le daba todo lo que necesitaba. De verdad, los ciudadanos del cielo oran por las cosas buenas. Así también pasó con Moisés, porque escogió ser maltratado junto con su pueblo para disfrutar de las riquezas que le daba la corte del faraón. Se regocijaba en el hecho de que el pueblo de Dios había sido liberado por el poder del Altísimo. Se sentía feliz porque se iba a la tierra prometida y esa esperanza hacía que no se cansara de su trabajo y que orara con absoluta abnegación. Pablo raras veces, muy raras veces, oró por su liberación personal. Él siempre oraba porque la palabra de Dios fuese bien recibida y por tener poder para predicarla. Su corazón y su hogar ya estaban en el cielo. Y en cierta ocasión dijo que prefería partir antes que quedarse aquí. Sin embargo, se quedó y oraba porque había mucho trabajo por hacer. Había muchas cosas que hacer. Estaba dispuesto a ser un extranjero y a vivir en un país extraño, a fin de llevar las buenas nuevas de Jesús a los que no habían oído hablar de él. Estaba dispuesto a esperar un poco más aquí en la tierra
para poder aprovechar con el gozo de la fe. Vivimos aquí en la tierra sabiendo muy poquito de cómo va a ser nuestro futuro hogar. Vivimos, eso sí, con esperanza. Mientras estamos en la tierra, hay muchas cosas que nos desalientan, porque participamos de la maldición del pecado que vino para todos los hombres. Nos fatigamos, nos enfermamos, incluso morimos, tenemos hambre, tenemos sed muchas veces, y por eso muchas veces gemimos. Pero el pecador, cuando gime sin esperanza, porque sufre, es verdad, sufre igual que nosotros, pero nuestro gemir y el del pecador son distintos. El pecador gime sin esperanza, el creyente gime con esperanza. Sabemos que un día Dios cumplirá su promesa y enviará a Jesús para llevarnos a nuestra casa y nos va a dar una nueva dirección. La esperanza hace posible la paciencia. El pecador no tiene esperanza porque después del sufrimiento de esta vida solamente existe vacío. Los creyentes tenemos otra esperanza. Oramos porque el regreso de Cristo ocurra antes de nuestra muerte. Si Cristo viene antes de que nosotros muramos, nos iremos al cielo, a esa ciudad, sin tener que morir. ¿No sería maravilloso? Hoy lo pensamos y duele pensar así, pero si pasa el tiempo y como Ernesto hemos pasado al descanso, tenemos la certeza de que lo primero que veremos cuando abramos nuevamente nuestros ojos es regresar a Jesús en gloria, en poder y en majestad, y rodeado de millones de ángeles. El regreso de Jesús era algo por lo que oraban siempre los primeros creyentes. El regreso de Jesús es algo por lo que también tenemos que orar cada día, cada uno de nosotros. Algo que tenemos que esperar con el mismo fervor y con la misma ilusión. Así que vivamos con esperanza, porque este mundo, gracias a Dios, no va a ser eterno. Este mundo, gracias a Dios, pronto terminará. Pero también tenemos que orar por este mundo. También tenemos que tratar de mejorarlo mientras estemos aquí. La Biblia nos dice que debemos orar por nuestros guías espirituales, que tenemos que orar por nuestros gobernantes. También nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Difícil, pero hay que hacerlo. Así que la respuesta es sí. Tenemos que orar por este mundo mientras estemos en él y mientras sigamos sufriendo en él. No solo debemos interesarnos porque los hombres vivan en un mundo mejor, sino que nosotros también tenemos que hacer que este sea un lugar mejor y un mundo mejor en el que vivir. Como seguidores de Jesús, esa es parte de nuestro trabajo. Los ciudadanos del cielo debemos ser buenos ciudadanos en esta tierra y en realidad deberíamos ser los mejores ciudadanos de este mundo. Los ciudadanos del cielo creemos en el respeto por los gobernantes, en la obediencia a las leyes y debemos pagar impuestos, algo que en plena campaña de renta pues también tenemos que tener en cuenta. Los creyentes que tienen que pagar una multa porque deliberadamente han cometido una infracción no son ningún buen ejemplo para ese país en el que nosotros decimos ser ciudadanos, ¿verdad? Tenemos que orar porque Dios nos ayuda a ser buenos ciudadanos. Algunos creyentes son tan espirituales pues que no sirven para nada aquí en esta tierra. Se dedican a una vida contemplativa y no hacen absolutamente nada. Y desde luego esto no debería pasar. Nosotros, nos dice Jesús, que somos la sal de la tierra. Y así como la sal mejora el sabor de los alimentos, así también los creyentes mejoramos las condiciones de este mundo, haciendo que la vida en él sea más llevadera. La presencia de los creyentes en esta tierra nos trae gozo y nos trae paz. Y nuestras oraciones sostienen a este mundo en el que vivimos. Su justicia, nuestra justicia, la justicia de Jesús, fortalece a las naciones. Desde luego es posible que lleguemos a estar tan ocupados en los asuntos de este mundo que olvidamos por qué Dios nos puso aquí. Es cierto que somos la sal de la tierra, pero nuestra salsedumbre es el conocimiento de Jesucristo y la vida justa que Él nos ha ayudado a vivir. No podemos ser sal de la tierra si pasamos por alto el hecho de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Solo podemos ayudar al mundo si lo ayudamos a comprender el plan de Dios. Por lo tanto, no debemos permitir que las cosas de este mundo nos hagan descuidar la misión que Jesús nos ha dado, porque nosotros debemos orar por dos cosas. La primera es que debemos orar
porque nuestros intereses no estén en las cosas de este mundo. No habéis las cosas de este mundo, nos dijo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el Padre no está en él. Esto es lo primero por lo cual debemos orar, cuando pensamos en tratar de mejorar las condiciones de este mundo. Y en segundo lugar debemos orar porque nunca dejamos de hacer la tarea que Dios nos dio. Cuando Jesús estaba en este mundo, dijo entretanto, yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Él es un buen ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Jesús anduvo haciendo el bien, también nosotros tenemos que andar haciendo el bien. Jesús oró por los enfermos, nosotros también tenemos que orar por los enfermos. Jesús predicó el Evangelio, nosotros también tenemos que predicar el Evangelio. Si mientras estaba estaba en este mundo Jesús, Él fue la luz del mundo, tal y como lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y nos dice, por tanto, id y haced y predicad el Evangelio a todas las naciones. Así que mientras somos extranjeros en este mundo, tenemos una gran tarea que hacer, cumplir la misión que Jesús nos ha dejado. Que nos puede dar sufrimiento y dolor, es verdad, pero tenemos que hacerla. Si pensamos en el sufrimiento que Jesús sufrió y pasó cumpliendo la misión que Jesús le ha dado, el que Dios le había dado en este mundo, a su lado nosotros es un camino de rosa lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús moría en la cruz, se refirió a que todo estaba terminado, consumado es. El plan de redención se había ejecutado tal y como se había planeado. Pero todavía queda la parte final, y esa es la mejor. Y en eso estamos implicados todos y cada uno de nosotros. Pronto llegará el día cuando Dios llama a su hijo y le diga, hijo, ve, llegó la hora. En ese día todos nosotros cambiaremos nuestra nueva dirección postal y seremos verdaderos ciudadanos de pleno derecho de la Nueva Jerusalén. Y mientras llegue ese momento, ¿qué dice nuestra dirección sobre nosotros? ¿Dónde están fijados nuestros ojos y nuestras expectativas? ¿Nos comportaremos como ciudadanos del cielo o como ciudadanos simples de este mundo? Y esta es mi reflexión de esta mañana y ahora ya debatamos un poquito sobre ella. Pues muchísimas gracias, Ana, por el tema que nos has traído hoy. Es un tema que tiene muchos estudios científicos detrás, muchos estudios sociológicos. La verdad sobre el código postal. La esperanza de vida es más alta en unos códigos postales que en otros. El nivel económico es más alto en unos códigos postales que en otros. El nivel cultural y de educación es más alto en unos lugares, en unos códigos postales que en otros. E incluso hay intangibles. Intangibles como, os voy a poner un ejemplo. Hace tiempo salía un estudio sobre la clasificación de las universidades españolas y en una ciudad convivían dos universidades, en la ciudad de Valladolid. La Universidad Europea Miguel Cervantes, privada, y la Universidad de Valladolid, fundada en 1241 de Gran Solera. Pues ese estudio indicaba que la universidad que tenía más empleabilidad era la privada, aunque en el ranking de universidades estaba más abajo. Así que el efecto código postal que buscaba Donald Trump es un efecto que existe, un efecto que realmente marca, hablando hoy precisamente de marcas y de señales que lo vamos a hacer en la escuela sabática, es una invitación para que nosotros vivamos como auténticos ciudadanos del código postal a lo que nos invitaba Ana Séfora, el código postal de la nueva Jerusalén celestial. Y no acaparo más el micrófono, abro para que vosotros también participéis y aportéis a esta interesante reflexión. Fíjate que en ese cambio, gracias en primer lugar, Ana, por tu reflexión, en ese cambio de domicilio fiscal, en ese modelo 030 que queremos hacer todos para irnos al cielo, nos has empezado hablando de apariencias. Lo que hacía Donald Trump o la gente que busca su lugar en esa calle principal en Nueva York porque aparentan estar en una mejor situación que si están justo en la calle de atrás, que seguramente estés a 50 metros, ¿vale? Y a mí la reflexión que se me venía es que si nosotros queremos hacer ese cambio
de domicilio fiscal al cielo no puede ser en base a las apariencias. Las apariencias tienen que quedar desterradas de nuestro modo de vida. Porque tú cuando aparentas algo significa que no lo tienes, pero que quieres tenerlo. Entonces, si aparentas ser cristiano pero no lo eres, funciona mal y no va a servir de nada. La apariencia para un cristiano es un gran enemigo, porque significa que sabes que tienes un problema, pero intentas disimularlo ante los demás. Intentas que el resto no se dan cuenta, sin darte cuenta tú de que quien te ve con los ojos que lo escudriña todo, no le estás engañando. Entonces, en nuestro cambio de domicilio fiscal, en ese que todos anhelamos, para irnos definitivamente a ese mundo sin dolor, a ese mundo en el cual, bueno, Jesús nos tiene preparadas cosas maravillosas. Las apariencias no pueden formar parte de nuestro equipaje. Es algo que tenemos que dejar, que tenemos que aprender a conocernos, a vernos tal y como somos, porque cuando tomamos realidad de tal y como somos, podemos hacer cambios. Podemos permitir que llegar a ser esos ciudadanos del cielo, como tú decías, podemos llegar a ser transformados a imagen de aquel que nos llamó, solamente cuando tomamos conciencia de cómo soy y de lo que no quiero en mi vida. Pero cuando sí que sé lo que no quiero en mi vida, pero lo intento disfrazar y disimular sin luchar contra ello, se convierte en dos losas debajo de mis pies que me impiden caminar. Así como primera aproximación. Jorge, Esther, en el orden que queráis. Nada, estaba recordando, hay un cantautor español que a mí me gusta mucho. Yo creo que él lanzó una de las primeras proclamas ecologistas, ¿no? Que es Joan Manuel Serrat, y él menciona algo de lo que estáis hablando, ¿no? Quería ser un poco fiel a la letra. Dice: hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones, tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Indudablemente la ética y la filosofía de esta sociedad es esa. Jesús abogó por la autenticidad del corazón, y así le fue. Y yo creo que ese es un aviso para navegantes. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús, pues nos irá igual, probablemente, ¿no? En este mundo donde nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Y que justamente estábamos hablando en la previa aquí el programa de hoy con Esther, y parece que esa ética cada vez va a peor y nos somete a pruebas más duras a nosotros en cuanto a nuestra conciencia y lo que creemos, ¿no es cierto? Porque cada vez a nosotros que decimos querer llegar a ese otro mundo, a ese otro reino, y que nos sometemos a una ley que no es la ley de este mundo, como eso está tan encontrado, como eso está tan enfrentado cada vez, por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Ayer hablaba con mi esposa de cosas directivas en el trabajo, eso que uno se pone a analizar, y hasta dónde va esta ética, está de acuerdo con lo que Dios me pide que yo sea y que yo actúe en este mundo. Cada vez es más difícil, cada vez es más difícil, y la lección ya no, que estamos viendo, ¿no es cierto?, nos trae al tapete esto, y cada vez lo será más. Y eso a mí me lleva a una sola conclusión. Cada vez yo quiero que ese mundo atemporal, ese reino que dice Jesús que nosotros no nos podemos imaginar de ninguna manera, sea una realidad ya. Porque sí, ustedes dirán, prefiero lo fácil. Pues sí, prefiero estar en un ambiente donde esté acorde a como yo pienso, como yo creo, y no a uno que me someta constantemente a dificultades como que tenemos hoy. Pero mientras tanto, tenemos que anunciar eso a aquellos que no lo conocen. Fíjate que estaba pensando yo, es curioso lo de la dirección ornamental, ¿no? Hasta dónde llega la tontería de la apariencia del ser humano, ¿no? Dirección ornamental. Una mentira o bueno, pues como ponerse ahí una enorme jardinera llena de flores de plástico, que al final, ¿verdad? No hay ni que regar. Pero, ¿sabes? Me venía un pensamiento curioso, ¿no? Por mucho que quiera Mr. Trump y los que son como él buscando direcciones ornamentales, esos edificios necesitan alcantarillas. Debajo de todo eso
hay unas tuberías llenas de los desechos de lo que ellos producen, por mucho ornamento que haya, ¿no? Y la ciudad de la que nos hablaba Anita es una ciudad que no va a tener alcantarillas, porque no va a haber ningún desecho. Por mucho que quieran estos clasistas del mundo, por mucho que quiera esta gente, ¿verdad?, que es toda apariencia, son igual que todo el mundo. Y son gente que produce basura, que produce desechos. Por mucho que quieran ocultarlo, estamos en un mundo que al final se desintegra y que está lleno de toxinas, de basura y de lo que queda, ¿no? De la putrefacción tanto ética como incluso física, ¿de acuerdo? Perdón por hacer este comentario tan gráfico, pero es que es verdad, en el mundo de la apariencia hay basura, mucha basura. Y esos edificios, si no tuvieran alcantarillas, pues estarían tan contaminados como muchos otros lugares a los que esta gente insulta. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me va a gustar de la Tierra Nueva, porque es una de las cosas que más odio de este mundo, es que allí no habrá clasismo. Allí seremos todos iguales. Por mucho que quieran todos estos de la dirección ornamental, Dios ha venido a morir para todos. Y el mundo que nos está preparando es un mundo en el que todos seremos exactamente iguales. El único que será superior será el Dios al que vamos a adorar y todos vamos a ser iguales. Yo deseo que se acabe el clasismo y deseo que se acaben esas idioteces, ¿no? Y esa basura que hay, que hace que haya gente de diferentes niveles. Es algo que me duele mucho, me molesta muchísimo. Y estoy deseando que acabe ese clasismo y esa opresión y esa humillación de los que ellos llaman clases bajas. Y me quedo con otro comentario que también nos hizo Ana, que a mí me invita a pensar. Y yo no sé, decía, nos hablaba de mejorar nuestro mundo, ¿no? Y yo había escrito antes que eso, una pregunta que me hago para mí, ¿eh? ¿Se me reconoce a mí ya como ciudadana del cielo o todavía soy una humilde ciudadana de Vigo? Pues tengo que pensar en eso. Ana, el minuto final para que hagas, destaques, digamos, la idea principal que nos has querido presentar esta mañana. Pues haciendo un poco puente entre tu primera reflexión y la de Esther ahora del final, en la que hablabas de códigos postales y las universidades y demás, y que vamos a estar todos igualados en ese cielo, independientemente de cuántos años haga que hayamos conocido a Jesús, cuántos años haga que nos hemos bautizado, qué universidad en las que hemos estudiado, cuál ha sido nuestra profesión aquí, o qué hemos hecho, o qué hemos deshecho, o roto, o mal hecho, pues realmente cuando estemos allí todos seremos absolutamente iguales, solamente seremos adoradores de ese Dios que nos ha rescatado del pecado, que nos ha redimido, que nos ha salvado, que ha dado su vida por nosotros y que nos tiene preparada esa mansión celestial. Ese día yo oro cada día porque llegue ya, porque ya no pase un día más en este mundo sin verle cara a cara y sin verme en ese sitio. Pero importante, mientras estemos aquí, el tiempo que Dios nos haya dado y nos permita estar aquí, que sea un tiempo aprovechado, que sea un tiempo en el que cumplamos la misión, que sea un tiempo en el que llevemos a otras personas a los pies de Jesús, que no solamente porque el hecho de que nosotros ya hemos conocido, ya nos relajemos y ya no tengamos nada más que hacer porque nosotros ya estamos salvados, ni somos guardianes de nuestros hermanos como hay gente. Yo no soy guardián de mi hermano, no. Nosotros somos guardas de nuestros hermanos porque somos responsables de todas esas personas de las que alguna vez les pudimos hablar y no les hemos hablado. Alguna vez les pudimos ayudar y no les hemos ayudado. Esa es nuestra responsabilidad, eso es nuestra misión, para que cada uno de nosotros estemos allí, para que cuantos más posibles también estén allí, por la gracia de Jesús y porque nosotros les hayamos ayudado a conocer ese Jesús. Esa ciudad, ese sitio sin lágrimas, sin dolor, sin llanto, es una promesa, es una esperanza que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestro corazón y orar cada día por eso. Pues muchísimas gracias y bueno, el tiempo va corriendo inexorablemente, así que vamos ya a nuestra siguiente sección, que es el estudio de la Biblia, el repaso a la escuela sabática de esta semana.